Muy bien, vamos a ir sobre nuestra última fase de trabajo que tiene que ver con el análisis e interpretación de los datos. Una vez que ya hemos documentado, sistematizado, organizado, catalogado, esta es la última parte del trabajo que implica justo este manejo de los datos y de la información. Siguiendo nuestra ruta, pues podemos ver en este proceso de gestión de la información, justo es la tercera parte que tiene que ver con esta forma en cómo se analiza, interpreta la información que se ha recuperado para tener diferentes salidas, como que, como reportes, informes, mapeos, artículos, infografías, tesis, etcétera. Este es el último paso desde donde el cual se van a producir este tipo de informes y de información. Esta fase, como en las anteriores, consta de 4 acciones que se tienen que realizar de una manera progresiva. Una tiene que ver con el proceso de categorizar, otro con elaborar síntesis, otra con la presentación de datos y finalmente con socialización de la información. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera acción que hay que hacer como parte del proceso tiene que ver con categorizar. Esto es, los recursos informativos o los datos de investigación tienen una serie de elementos que necesitamos justo trabajarlos. Y esta categorización consiste básicamente en identificación de regulaciones, de patrones que van a estar alrededor de esta información que hemos recuperado. También va a tener que ver con una cuestión de clasificar estos datos, de agruparlos y o relacionarlos. Esta categorización consiste básicamente en identificar cada uno de estos elementos para poder darle sentido a la información y a los datos que hemos recuperado. Sin embargo, bueno, estas categorías surgen a partir de diferentes elementos. Y aquí hay algunos criterios que se pueden considerar, que pongo a través de preguntas como para poder ver su pertinencia. Una tiene que ver si es congruente con la conceptualización. Esto es las categorías que estamos definiendo o que estamos observando como parte de los datos que tenemos, son congruentes con la conceptualización que pusimos. ¿Es relevante para la investigación o no? ¿Tiene especificidad con relación a otras categorías? Esto es que puede haber una forma de relacionarse unas con otras. ¿Se interrelaciona con otras? ¿O puede ser usada en diversas fuentes? Estos son algunos de los elementos que habría que considerar a la hora de estar definiendo las categorías que surgen como parte de estos datos y de esta información que tenemos. El trabajo de categorización, por lo tanto, tiene que ver con observar y analizar esos datos y esa información que hemos recuperado, ya sea a través de las encuestas, de las entrevistas, de la revisión documental, de cualquier tipo de fuente y técnica con la que hemos recuperado. ¿Qué es lo que suele suceder? Bueno, pues hay, decía anteriormente, hay 4 formas de identificando eso, ¿no? Para ir generando categorías. Una tiene que ver con identificar regularidades, suponiendo que aquí tenemos diferentes tipos de información y después de estar observando y analizando esta información y esos datos que hemos recuperado, pues podemos identificar, por ejemplo, que existen cuadrados, triángulos y algunos otros formas, como una estrella o como un pentágono, o como un hexágono, etcétera, ¿no? De tal manera que nos permita ver cómo hay recurrencias como parte de la investigación. Esto lo podemos ver en los datos que estamos recuperando. Y justo estos patrones son los que nos van a permitir después para poder continuar con otras formas de analizar. En el sentido de que una vez que identificamos esos patrones pueden ser clasificados por diferentes elementos. Estos elementos tienen que ver, por supuesto, con nuestro marco conceptual y con el propósito de nuestra investigación. Si quisiéramos hacer una clasificación en términos de menor o mayor lados, entonces podríamos organizar de esa manera, ¿no? De tal manera que podríamos poner primero los triángulos, después los cuadrados y así cada uno de los demás. De tal manera que esos patrones que identificamos como parte de este análisis puedan ya tener un sentido, una interpretación, en este caso a través de un orden de número de lados. Pero suponiendo
de otra situación, podríamos considerar otro tipo de elementos también. Este orden de clasificación tiene que ver, insisto, con el trabajo, perdón, el marco conceptual desde el cual estamos analizando y los objetivos de nuestro proyecto. Pero también podría ser que no sea clasificación, sino agrupar, de tal manera que podamos agruparlos por tipo, eh, triángulos, tres cuadrados, etcétera, ¿no? Y los otros, ¿no? O la otra opción también tiene que ver con la de relacionar. Esto es, si lo que nos interesa es ver cómo se van comportando uno con otros, qué relación tienen, pues podrían verse de esta manera. Entonces lo que observamos es que justo esos datos tienen que nosotros observamos pueden tener un sentido diferente en el momento en que los relacionamos, cómo se van relacionando uno con otros y tienen una característica diferente. Como lo podemos ver aquí, este es, por ejemplo, un gráfico relacionado con los estudios genealógicos, en donde uno puede ver claramente, bueno, quién es los padres, los hijos y, bueno, las parejas, ¿no? En el caso del otro, pues a lo mejor podemos ver la relación que no son entes separados, sino que más bien uno incluye sobre el otro, ¿no? Y así como de este tipo. Entonces, en ese sentido, las categorías, así es como se van identificando otra vez, van surgiendo justo a partir de este tipo de elementos de análisis. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues puede ser de dos maneras. Uno puede ser de carácter inductivo, en el que se generan a partir de los datos empíricos que generamos. A eso le vamos a llamar categorías analíticas. Esto es, una vez que recuperamos todos los datos y hacemos observaciones, vemos patrones, vemos regularidades, entonces surgen ahí ya las categorías y estas categorías les vamos a llamar categorías analíticas. En cambio, el otro método, que es el deductivo, es que se generan previamente a partir de las categorías del estudio, que regularmente están relacionados con los indicadores de la propia metodología. Un ejemplo de cómo categorizar bajo el método deductivo podría ser este. Suponiendo que tenemos estos museos, 15 museos, en este caso de la ciudad de Oaxaca, en el que necesitamos organizarlos a través justo de esta información que recuperamos. En ese sentido, nosotros podríamos ya previamente, antes del levantamiento de información, generar una serie de categorías a través de varios criterios de clasificación que previamente nosotros definimos. Esto es, nosotros queremos saber eh, ubicación geográfica, dependencia y temática de la colección. Por lo tanto, a cada una de ellas asignamos un indicador, por ejemplo, ubicación geográfica, espacios del centro histórico, espacios fuera del centro histórico. Y la dependencia o de dependencia, que sea pública, iniciativa privada, civil, mixta o temática de la colección, que puede ser arqueológica, antropológica, arte, ciencia, temática, etcétera. Lo que estamos diciendo es que previamente, antes de nuestro levantamiento, nosotros ya hicimos una clasificación y esta clasificación de facto genera una serie de categorizaciones en las cuales nosotros pues lo recuperamos. Esto regularmente se suele hacer en estudios o técnicas relacionadas con el análisis cuantitativo. Es más recurrente. Ahora pongamos un ejemplo del método inductivo. Suponiendo que no conocíamos la ciudad de Oaxaca y estuvimos ahí a través de una bola de nieve, conociendo cada uno de los museos. Llegamos al Museo de Filatelía de Oaxaca y ese después nos llevó al Museo Histórico de la Casa Juárez y después nos llevó al Museo de la Soledad. Y así fuimos recuperando estos diferentes museos, dado que no conocíamos su existencia, y los fuimos recuperando. Pero ahora necesitamos, a partir de este análisis que hicimos, o la descripción recuperación de información que hicimos como parte de nuestro trabajo de campo, pues necesitamos armar un proceso de categorización. Entonces, como no lo teníamos definido previamente, pues ahora lo que vamos a hacerlo es el más adecuado es por un método inductivo. En ese sentido, podríamos tener diferentes posibilidades de categorización analítica o de categorías analíticas que se va a dar a partir de la propia información que tengamos. Esto es, la propia información nos va a decir qué categorías son las que pueden ser posibles.
Entonces, en ese sentido, podríamos decir, bueno, pues a lo mejor una forma de categorización sería a través de identificar sus modelos de gestión cultural de estos, de estos museos. Y entonces, de acuerdo a nuestro marco teórico, bueno, ya tendríamos, por ejemplo, una serie de modelos, que es el de refinamiento, el patrimonialista, el desarrollista. ¿Por qué? Porque estos datos nos los va a dar justo, les decía, este marco teórico. O si, por ejemplo, nos interesaría más bien hacer el análisis de la oferta cultural, entonces, por lo tanto, puede ser de dos tipos, una monotemática o otra multitemática. Y también justo para poder definir y analizar este tipo de categorías, bueno, tiene que estar basada en nuestro marco conceptual. O podríamos decir, si lo que nos interesa es la parte de la gobernanza de estos museos, pues entonces podremos, recuperando nuestro marco teórico, podríamos decir que puede haber de tres tipos: la centrada en la dirección, la colegiada con un órgano consultor o la participación comunitaria. Y sobre eso recuperamos y analizamos parte de esta información que hemos documentado y sistematizado para poder ver justo esta cuestión de las recurrencias, de los patrones, de las formas en cómo organizamos, de los agrupamientos, de las relaciones, etcétera. Regularmente este proceso de categorización uno lo suele hacer a partir de la información que va recuperando, ¿no? Sin embargo, ahora existen diferentes herramientas que te permiten categorizar y etiquetar buena parte de esta información. Aquí les comparto algunas, por ejemplo, en el caso de OneNote, en el cual nos puede servir justo para poder generar una serie de categorías, tiene herramientas para poder ir definiéndolas y categorizándolas, o existen ya software propiamente de análisis cualitativo, y algunos que le combinan el cuantitativo, como el caso de Atlas T, que es meramente cualitativo, en el cual se pueden generar categorías, ya sea a manera manual, que uno va definiéndolas y después etiquetando esta información en los datos que vamos recuperando, o bien a través de, ahora con la inteligencia artificial, la misma inteligencia artificial ayuda a definir cuáles son las recurrencias que observa y uno va definiendo si esta información es pertinente o no para la investigación de acuerdo a nuestro marco teórico. Y lo mismo pasa con en vivo y más QDA, que en el caso de ambos, bueno, también recupera parte de datos cuantitativos, que también sirve justo para ver estas recurrencias. Y existe también otro programa, Poem, que es el que les pongo aquí, que también permite identificar estas recurrencias. A veces uno considera que ya están más o menos definidas, pero si le preguntamos a este software, inteligencia artificial, que nos ayuda a corroborar justo esta información, nos puede incluso decir que hay algunas otras categorías que nosotros no alcanzamos a visualizar y que nos puede ayudar a fortalecer. O decir que no, que la información que está ahí pues es muy similar a la que nosotros ya habíamos identificado. Ojo, hay una cuestión importante que habrá que considerar en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta para poder justo potencializar y automatizar buena parte del trabajo de investigación, pero no sustituye el trabajo de análisis y siempre hay que revisarlo, porque no necesariamente las inteligencias artificiales tienen el conocimiento y la pertinencia con relación a nuestro marco de estudio. Y este marco de conceptual. Y tiene que ver esa congruencia, porque si no se considera esta congruencia del marco conceptual, entonces el análisis va a dar información que no es pertinente justo para el proyecto de investigación que estamos generando. Entonces, igual como toda herramienta, como puede ser un auto, como puede ser un serrucho, como puede ser un taladro, siempre hay que utilizarlo con ciertos fines, pero no considerar que es el trabajo en sí. Una vez que hemos hecho estas categorías y hemos identificado estos patrones, estas recurrencias de nuestra información y de nuestros datos, lo importante ahora es justo poder sintetizar esa forma, esa información. Esto es, puede ver, ya tenemos muchos resúmenes, ya tenemos estas fichas técnicas, ya pudimos identificar patrones, pero necesitamos sintetizar toda esa gran información en algo que dé congruencia a nuestro análisis. En ese sentido, hay diversas formas de hacer este proceso de síntesis. En lo personal recomiendo estas dos formas, que cada quien decidirá cuál es la más adecuada para su estilo, sus capacidades, su proyecto, etcétera.
Uno es a través de fichas y otro es a través de matrices. Sintetizar a través de fichas, utilizando lo que son literalmente las fichas, como las fichas bibliográficas, que antes eran como en papel, ahora pueden ser también digitales, por supuesto. ¿Qué es lo que se hace? Es que cada uno de los recursos informativos se va generando una ficha de información relacionado con los datos que nosotros hemos ya analizado, categorizado y recuperado como importante para poder hacer el cumplimiento de nuestros objetivos. Sin embargo, cada una de estas fichas después se convierte en ficha de cada una de las técnicas de investigación. De tal manera que en la parte de las fichas de transcripción yo pueda justo etiquetar e identificar esta información. En las de observación también, en la bibliográfica también, etcétera. O sea, basamos toda la información relacionada con nuestros datos que hemos generado en cada una de las levantamiento de información de las técnicas. ¿Por qué? Porque después estas nos van a permitir generar fichas temáticas. Esto es, si uno de nuestros temas tenía que ver con necesidades de los agentes culturales, por lo tanto, podríamos identificar en cada una de las fichas que ya elaboramos cuáles, que ya están previamente etiquetadas, en dónde se toma esta parte o donde aparece la idea de la necesidad y ahí es donde uno jala esta información y la pones en la ficha temática. A la hora que la jalas a la ficha temática, que la copias y la pegas en la ficha temática, es importante que uno pueda definir dónde, bueno, documentar de dónde jala esa información. Suponiendo que yo jalo la información de la transcripción, entonces la pongo ahí y entonces le pongo ahí mi código de dónde recuperé esa información. ¿Por qué? Porque la ficha temática va a congregar todo lo relacionado con necesidades, con la categoría de necesidades de las diferentes técnicas. Y después cuando requiera hacer el uso de una cita, pues hay que ver dónde está para poder después hacer la cita. Porque si no ponemos de dónde recuperamos esa información, después vamos a tener ese problema de cómo citar. Y lo mismo con todas las demás. Una vez que tenemos nuestras fichas temáticas, lo que continúa es hacer un argumento explicativo o descriptivo. Y este argumento explicativo o descriptivo tiene que ver justo con nuestras grandes categorías y nuestros objetivos de investigación. Para eso ya vamos a tener diferentes temas, ¿no? Entonces, esta información que recuperamos en las fichas temáticas las traemos a este argumento, que regularmente pues, es un documento de Word, donde uno va escribiendo y de tal manera que vamos combinando las diferentes fuentes que hemos recuperado y también el tipo de información. Algunos son descripciones, algunas son estadísticas, algunos son mapas, etcétera, ¿no? Y bueno, esta información la vamos a ir agregando cada uno de estos tópicos en parte del argumento explicativo o descriptivo para después ya hacer la redacción, ¿no? De una manera más congruente en cada uno de los componentes que van teniéndose. Otra estrategia para poder hacer la síntesis de la información pues puede ser a través de las matrices. ¿Cómo se hacen las matrices? Bueno, suponiendo que tenemos una entrevista, ¿no? Nuestra entrevista a una fuente dentro de nuestro trabajo de campo. Y lo que hacemos es que armamos una matriz con los diferentes temas que nos interesan relacionados con nuestra metodología, por supuesto, y ahí vaciamos esta información, todo lo que tiene que ver con necesidades, con espacios deportivos, con festividades, etcétera, ¿no? Cada uno va a su parte, de tal manera que cada uno de las fuentes de información que hemos recuperado se le hace una matriz para que se pueda tener muy claro cuál es la información que va a cada una de las temáticas. Y entonces, esa matriz que hemos hecho, resultado de la documentación, del análisis de la documentación de la fuente que recuperamos, se convierte en una matriz primaria. Y esas matrices primarias después nos sirven para poder conjuntar una matriz general. Esto es, puede ser que tengamos una matriz primaria de entrevistas, de un cuestionario, de un
de una observación, de una revisión documental. Pero en la matriz general igual también se recupera ya esa información combinando las diferentes fuentes. Igual que en el caso anterior de las fichas, es importante que cuando traigamos información a la matriz general, especifiquemos cuál es el código de donde generamos ese recurso, perdón, esta información, de tal manera que después sea susceptible a citar. Existen diferentes herramientas en la actualidad para poder hacer este ejercicio. Anteriormente lo hacíamos en unas libretas, en unas hojas y bueno, ahora ya afortunadamente con el desarrollo de la tecnología se puede hacer de manera digital. Existen varias herramientas que pueden ser, por ejemplo, en este caso el LiquidText, OneNote o Evernote, desde la cual incluso ya se ha utilizado como parte de la gestión de notas, en la que se pueden organizar esta información. O también puede ser otro tipo de programas como Zotero, Citavi y Poe, también nos permite hacer ese tipo de información. En el caso particular de Citavi, ya tiene la estructura tal cual de las fichas. O sea, igual Zotero también en parte, pero Citavi tiene muy particularmente esta forma de organización, incluso de la generación del argumento explicativo, también ya lo tiene más o menos estructurado y tiene incluso un plugin en Word que te permite jalar esta información para poder armar el argumento explicativo, ¿no? Entonces, bueno, aquí cada uno y cada una decidirá si lo hace con una herramienta, con otra. El asunto es que puedan tener una diversidad de posibilidades para cada una de las formas de hacer de los proyectos. Una vez que hemos hecho la síntesis de la información, o junto con ello, también puede ser, es importante trabajar en la presentación de los datos. Esto es, esta presentación de los datos, cuando uno escribe y hace la redacción y la explicación, esto ayuda bastante, bueno, pues, para poder comunicar la idea. Pero existen diferentes herramientas que permiten visualizar estos datos, no solamente meramente decorativo, sino también que pueden permitir entender y comprender la idea que están generando. E incluso también a uno mismo como parte de la investigación le puede servir para poder tener ciertos descubrimientos que en su momento no lo teníamos de todo claro. Entonces, por eso es importante poder identificar cómo se pueden visualizar estos datos, cómo se pueden presentar estos datos para poder no solamente, insisto, compartir a otros la información de una manera clara y visual, sino también como parte de la interpretación y la comprensión de los datos que hemos generado. En términos generales y siguiendo justo la propuesta que se hace de la tabla periódica de la literalidad, existen diferentes formas de visualizar dependiendo qué tipo de dato es, ¿no? O lo que se quiere más bien mostrar. Si se quiere mostrar datos, información, conceptos, metáforas, estrategias o un tipo de visualización compuesta que implica varios tipos de elementos. Vamos a ver ejemplos de cada una de ellas. Aquí vamos a empezar con la visualización de datos. Aquí pueden ser de dos tipos. Una son las listas, ¿no? Uno va haciendo una lista en común de cada una de las cosas que nosotros queremos definir. O bien a través del continuo, que implica un poco, bueno, de acomodar, ¿no? De manera progresiva a partir de dos elementos. Cómo van organizándose en términos de continuo. En este caso, por ejemplo, se muestra el de niveles de complejidad de la comunicación de la cultura, que va de menor complejidad a mayor complejidad, ¿no? Y así como puede ser de diferente información para poder mostrar visualmente este continuum o este listado. Otro recurso gráfico que es muy común también tiene que ver con las tablas y matrices. En este caso, las tablas son estas que se componen con columnas y filas, ya sea de información cualitativa o cuantitativa o de ambos. Y en el caso de las matrices implica algunas anidadas, o sea, dentro de la misma, de los mismos
filas, hay algunas subfilas dentro, ¿no? Entonces, esta es como la diferencia entre una tabla y una matriz. Regularmente las tablas se suelen usar para presentar datos cuantitativos y las matrices para datos cualitativos, aunque no necesariamente puede ser en ambos casos. Otro tipo de visualización de datos puede ser con las barras. Pueden ser las barras como estas, ¿no? Que son barras horizontales que van definiendo en términos cuantitativos algún componente, o barras apiladas en las cuales se conjugan todas y se ponen justo para identificar la composición de un elemento que estamos observando y ver en este caso, bueno, qué cantidad es la que implica su totalidad. Similar tenemos a las columnas, que también pueden ser sencillas, como el caso de la izquierda, o que pueden ser apiladas, en el caso de la derecha, que son básicamente información que se superpone en cada una de las diferentes elementos que están mostrando, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que están mostrando es el tipo de instancias que convocan los congresos en gestión cultural, o bueno, en congresos, eventos en gestión cultural, y como vemos, por ejemplo, a través del tiempo, cómo a través de los años, pues van participando de manera paralela diferentes tipos de organizaciones en la organización de estos congresos. Otro tipo de elementos tiene que ver con el pastel y con el histograma. El pastel nos permite ver justo los porcentajes que se tienen con respecto a la totalidad que se está analizando, y el histograma tiene que ver con una serie de conjuntos que se da a través de ciertos tipos de criterios. Otro tipo de recurso que nos puede permitir justo conocer la visualización de los datos son las líneas que tienen que ver justo con a la aparición de datos en cierto tipo de tiempo, regularmente. En este caso, las líneas combinadas son aquellas que toman más de una variable. En este caso, por ejemplo, del lado izquierdo vemos la matrícula nacional, el ingreso versus el egreso de los programas de gestión cultural a nivel nacional, o, por ejemplo, el otro tipo de líneas combinadas que tiene que ver con la utilización de una línea, pero también otro tipo de recursos como pueden ser, en este caso, las columnas y las áreas. En este caso nos muestra, por ejemplo, a través del tiempo, cómo se van realizando eventos en gestión cultural, académicos en gestión cultural, el surgimiento de programas y el surgimiento de cuerpos académicos especializados en gestión cultural. Si se fijan, lo que estamos viendo es que de una manera, a través del tiempo, vamos observando estos datos, cómo se van desplegando. Aquí tenemos otros dos recursos para visualizar datos. Uno tiene que ver con las áreas, ¿no? En este caso, de la concentración geográfica de la oferta de gestión cultural en México, ¿no? Aquí vemos que la Ciudad de México tiene una mayor concentración, después le sigue Jalisco, después Chiapas, y bueno, ahí eso nos muestra en términos gráficos dónde está esa concentración de datos que hemos recuperado. O los planos cartesianos, que tiene que ver con la definición de una serie de ejes desde los cuales nosotros vamos ubicando cierto tipo de información, de datos que estamos recuperando y que queremos interpretar. Ahora vamos ya con la visualización de la información. Esta información vamos a empezar con dos opciones. Una es la radial, que básicamente vamos mostrando los datos recuperados a través de diferentes ejes. En este caso, son las frecuencias de las actividades que hacen los observatorios para el logro de los objetivos que se plantean, y vemos cómo la tendencia se va dando hacia un tipo de prácticas que están haciendo. O tenemos, por ejemplo, el mapa de datos, donde podemos ver geográficamente dónde está la mayor concentración de datos que hemos recuperado. Otros dos que nos pueden ayudar a visualizar esta información puede ser el mapa de árbol, que consiste en ver justo cómo se van organizando diferentes grupos, se van agrupando esta información, y esta cantidad de grupos uno lo puede observar a partir de un área que se va generando. Por ejemplo, aquí las competencias profesionales de los programas universitarios. Lo que estuvimos haciendo es que estuvimos recuperando todas las materias
de todos los programas de formación relacionados que están relacionados con las diferentes competencias del gestor, y la cantidad de recurrencias pues fueron el tamaño que tiene este tipo de cuadrito por cada una de ellas, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos va mostrando el peso de las recurrencias, pero agrupados, ¿no? Y clasificados. En este caso, agrupados por que si es básico, especializante o complementario, y está jerarquizado en términos de su peso que tiene. O, por ejemplo, la rosa también es algo muy similar, y en este caso nos va mostrando también cómo algunas sí tienen más información que otras. Y, por ejemplo, en este caso son la situación laboral de los estudiantes de gestión cultural, en el cual, por ejemplo, aquí un 39% dice que no trabaja, que solamente estudia. En cambio, otros dos tipos de respuestas tienen que ver con que sí trabajan, pero que unos que sí trabajan con algo relacionado con gestión cultural y otros que no trabajan con nada relacionado con gestión cultural. Y dentro de cada uno de ellos hay otro nivel que puede ser que sea estable u ocasional. Entonces, si se fijan, lo que nos permite ver este tipo de gráfico es justo el peso que va teniendo con respecto a cada uno de las categorías que estamos definiendo. Otro ejemplo es el árbol hiperbólico, que nos permite ver justo cómo a partir de un punto se van generando diferentes tipos de elementos, y esos elementos a su vez traen otros elementos. Es este árbol con esas ramas que va ampliándose, ¿no? Y que conforman parte de cada una de ellas. Y ojo, a diferencia de otros que vamos a ver más adelante, este no tiene una jerarquía, o sea, no es que uno sea más importante que otro, sino más bien lo que nos interesa es mostrar el conjunto y el agrupamiento de cada uno de las recurrencias que hemos definido. Por su parte, la línea de tiempo, bueno, esto ya está más, pues es más común, que tiene que ver con acomodar una forma de organizar la información a través de ciertos periodos, identificando elementos que sean relevantes para poder explicar ese proceso mediante el cual estamos observando. Otro caso podría ser el diagrama de flujo, que ese se suele utilizar mucho para cuestiones, por ejemplo, en cuestiones administrativas, pero también para algunas tomas de decisiones. En este caso hay un punto en el cual uno decide si es sí, si es no, si es izquierda, si es derecha, si se tiene, si no se tiene, etcétera. Y sobre eso uno va viendo qué sigue de una cosa sobre otra, hasta que ya se llega a un fin. Lo que nos permite es visualizar de manera gráfica el procedimiento que lleva y todas las complejidades que lleva un proceso para poder hacerlo desde su inicio hasta su fin. En el caso del diagrama de Venn, lo que nos permite es ver cómo una categoría puede traslaparse con otra y cómo dentro de esos mismos elementos puede ver ciertas intersecciones que se construyen a partir justo de esa combinación. En este caso, bueno, se presenta los datos relacionados con la gestión del patrimonio cultural, dónde se ubica y cuáles son los diferentes elementos que lo componen. Otros dos recursos pueden ser la nube de palabras o el diagrama por agrupamiento. La nube de palabras consiste en darle un mayor peso a aquellas que son recurrentes, que se repiten y que nos muestra de una manera visual qué es lo que más recurrencia hay. En este caso se muestra las palabras clave de los temas de investigación de los cuerpos académicos en México, y podemos ver que el patrimonio y las prácticas culturales y el arte juegan un papel importante, de tal manera que hay dentro de todos los cuerpos académicos son los temas que más recurrencia tienen. Por su parte, el diagrama de agrupamiento nos permite ver cómo se van relacionando un elemento con otro elemento, y eso a su vez se van agrupando en ciertos elementos. En este caso nos va mostrando una forma de genealogía de cómo se va desarrollando los procesos de formación en gestión cultural a través, empezando justo desde inicios del siglo XX hasta
finales del mismo. Le continúan dos diagramas, otro diagrama de ciclo, que es el que también muy recurrente conocemos, que tiene que ver con identificar cada una de las fases de este ciclo y cómo se van relacionando, o un diagrama de pirámide, que tiene que ver también, en este caso, con jerarquía, ¿no? Que va de más a menos. La siguiente categoría de formas de visualización tiene que ver con la visualización de conceptos. En ese sentido, tenemos pues diferentes herramientas que nos pueden ayudar justo a presentar esta información. Uno tiene que ver con algo que ustedes ya conocen, los mapas mentales, que puede ser de manera abierta o de manera piramidal. En el caso del primero, básicamente se presenta una serie de información con sus componentes para poder ver sus relaciones. En el caso piramidal igual, pero tiene un orden de jerarquía y de organización. Otros ejemplos para visualizar conceptos puede ser estos círculos concéntricos que nos permite ver cómo un componente forma parte de otro componente y ese otro de otro y ese otro de otro y así sucesivamente. Y otro ejemplo es el de diagrama de fuerzas que nos permite ver visualmente cómo se están dando una serie de fuerzas que pueden ser convergentes o divergentes para poder explicar una situación en particular. Otra herramienta puede ser el diagrama de opuestos que nos permite visualizar cómo hay diferentes elementos que se contraponen y que a su vez se relacionan con otros más y cómo a través de esa contraposición podemos ubicar ciertos elementos que nos interesan analizar. En este caso nos muestra justo el abordaje de un análisis de un artesanado en el cual dice o se supone que regularmente los abordajes al realizar el artesanado es porque o se basan en la organización social o en las identificaciones o lo visualizan como un universo autónomo o se centran en la lucha de legitimación y la historia que la ven como un contexto o como un proceso. En este caso, se visualiza que a partir de estas oposiciones, el abordaje tridimensional que tiene este estudio se basa en centrarse en la organización social, en observar la lucha por la legitimación y considerar la historia como parte de un proceso de construcción. Entonces, de esta manera podemos ubicar claramente a partir de las oposiciones la ubicación de este abordaje. Por su parte, el mapa conceptual lo que nos permite es ver cómo diferentes conceptos están ahí y se interrelacionan. De tal manera que, a diferencia del concepto mental, perdón, del mapa mental, que son componentes de algo que se está observando, aquí lo que estamos hablando son de conceptos que se interrelacionan y sus componentes de cada uno de estos conceptos. Vamos ahora con estos diagramas. En este caso, el diagrama de carriles es muy similar al diagrama de flujo, pero aquí nos muestran diferentes carriles que tienen que ver con los procesos y con los elementos que están relacionados con el proceso que se lleva a cabo. O también puede ser que cada uno de estos carriles o columnas tenga que ver con la instancia a la cual le es adscrito esa parte del proceso. Por su parte, el diagrama de Gantt, pues es lo que conocemos como cronograma, que lo que se hace básicamente es definir en términos visuales cada una de las acciones que se van realizando en cada uno de un momento histórico o de un momento en el que se va a realizar la acción. Con respecto a la visualización de metáforas, lo que en realidad se hace como parte del ejercicio académico, en muchas ocasiones se utilizan metáforas para poder explicar algunos descubrimientos que se están teniendo con respecto al análisis de los datos, de la información. En este caso se utilizan algunas metáforas visuales para poder identificar esta información que se estuvo recuperando. Uno puede ser un árbol, ¿no? Que es básicamente a partir de la figura de un árbol identificar su tronco, sus componentes que se tienen, etc. Otro es el puente de oposición, como entre diferentes
elementos que son opuestos, se generan componentes o elementos o aspectos que van a hacer esta articulación entre un lado y el otro, por eso se le llama puente. Otro muy común también tiene que ver con el iceberg, ¿no? Que tiene que ver con las cosas que queremos mostrar, de que hay algunas cosas que se ven a simple vista, que son muy comunes, pero hay otras que no se alcanzan a ver, pero que son meramente importantes y quizás lo más importante que tiene que ver con un fenómeno que estudiamos. Y el de oposición jerarquizada, que tiene que ver con ver cómo uno de los diferentes elementos vamos a verlos de manera jerárquica, hacia arriba, hacia abajo, como una escalera, pero en términos de oposición de otro elemento que nos interesa contrastar. Otra herramienta que está más tendiente, más bien como a la parte de la infografía, de las infografías, pero no por ello puede ser relevante, tiene que ver con visualizar paisajes, ¿no? En términos de metáfora. En este caso, ver cómo un mismo paisaje te va generando una serie de información que vayas recuperando, que vayas mostrando. En este caso, tiene que ver con la definición justo de la investigación, ¿no? Cómo va paso 1, paso 2, paso 3 y cómo en cada uno de estos elementos pues hay cosas, decisiones que uno tiene que tomar. Decisiones. Un primer paso si es cuál es el propósito, cuál es la profundidad y cuál es el tratamiento de los datos. Y de manera visual pues se muestra, ¿no? A manera de un paisaje. Llegamos finalmente con la visualización de las estrategias, que en ese sentido hay varias herramientas que nos pueden permitir poner de manera gráfica las diferentes estrategias que los agentes, los actores realizan como parte de su práctica o bien como parte de algo que se quiere realizar. Hay un ejemplo de ello, es el mapa de estrategias que se puede ver aquí. En este caso que se visualiza comúnmente qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. En este caso se está diciendo que se va a analizar el campo social del artesanado en 3 diferentes momentos. Entre ellos se va a analizar la lucha del capital, las experiencias y las condiciones sociales históricas compartidas. ¿Para qué? Para analizar los cambios en las estrategias de producción y comercialización y el proceso de construcción del campo social. Si se fijan visualmente, se explica la estrategia que se está utilizando y el por qué. Y bueno, el diagrama de componentes. El diagrama de componentes lo que nos muestra es, en este caso, cuáles son los componentes necesarios para poder llevar a cabo un modelo de gestión de espacios culturales participativos en el que cada uno de ellos tiene a su vez ciertas categorías y cierto tipo de elementos que hay que considerar. Otro tipo de herramienta es el de diagrama de pescado, que tiene que ver con igual visualización de estrategias, que tiene que ver con cómo diferentes componentes a su vez tienen otros elementos que todos a su vez contribuyen hacia una misma línea, ¿no? Aquí lo que se muestra son los principales errores en el diseño de proyectos culturales, cómo cada uno de estas cosas que suceden van a contribuir justo a que haya problemas en su realización. Pero así como podemos ver, por ejemplo, en términos de procesos, algunos procesos sociales que decir, bueno, cuáles son los elementos de ese proceso que van a generar las condiciones para que pueda suceder ese proceso. El árbol de decisiones nos muestra cuáles son las posibilidades de acción que se pueden tomar y las posibles respuestas o consecuencias que vamos a tener. Por ejemplo, en este caso es pedir financiamiento. Pedimos un apoyo federal o un apoyo estatal. Si nos vamos por el apoyo federal, pues si se consigue, se puede hacer invitación a expertos locales y nacionales para nuestro evento. Si no se concreta, entonces solamente vamos a hacer invitación a expertos locales. Si se fijan, es que dependiendo qué decisión y qué resultado vamos a tener, qué consecuencias la que puede tener con respecto, en este caso, al proyecto.
Otro tiene que ver con el organigrama. Ustedes ya lo conocen, que es básicamente una visualización de la estructura burocrática de algo. Y bueno, herramientas para la presentación de datos hay bastantes. Para las partes de datos cuantitativos, pues tenemos el Excel, que ya en sí mismo puede generar varios tipos de gráficos. Pero también existen otros con mayor complejidad, que es el SPSS, el StatGraphics, el Tableau, que pueden justo generar diferentes tipos de datos y análisis estadísticos. Otros que nos permiten visualizar información, pues puede ser el Drawy, y estos que como Creately, el GenoPro, que tiene que ver con un programa de visualización de genealogías o de nube de palabras, como puede ser literal, su nombre es nube de palabras, o el Boyan. Igual esta información ustedes pueden descargar la presentación y tiene un link a cada uno de los sitios de estas herramientas que ustedes pueden utilizar. Y bueno, ya que pudimos hacer justo la presentación de estos datos y pudimos armar el argumento explicativo, pues ahora lo que necesitamos es socializar la información. Y esta información pues se va a dividir en diferentes formas o se va a hacer de diferentes estrategias, pues dependiendo diferentes cosas, ¿no? En este caso, lo que tenemos que decidir es que estos resultados, ¿cómo se van a socializar? Va a depender, pues, el destinatario, el propósito por el cual damos esta información, el formato en el que se va a presentar y el medio en que se va a realizar. ¿Quiénes son nuestros destinatarios? Bueno, como investigadores e investigadoras podemos tener diversos. Los más comunes son el cliente, ¿no? Si tenemos una consultora y un cliente nos hace una petición a un trabajo de investigación, pues es a quien tenemos que presentarle los resultados. O puede ser también que esta investigación sea presentada a una comisión que se nos asigna para poder presentar los resultados. O un público destinatario, ¿no? Que tiene que ver con nuestro proyecto, o especialistas, o medios de comunicación. En cuanto a los propósitos, pueden ser también de 5 formas. Uno es que haya un propósito para la toma de decisiones. Esto es que la investigación que nosotros realizamos pueda ser utilizada para tomar decisiones sobre cierta política cultural, sobre cierto tipo de inversión o cualquier tipo de cosas que se tenga que decidir. Por lo tanto, la información tiene que estar organizada de tal manera a que se tomen las mejores decisiones con los datos que se tienen. Pero también hay otros propósitos de socialización. Puede ser de divulgación, que tiene que ver con compartir con el público en general los resultados de la investigación de una manera sencilla, clara, para público no especializado, sino gente en general. Otro tiene que ver con la difusión. La difusión tiene que ver con con socializar la información a un público especializado, pero este público especializado tiene que ver con un público académico. Y la diseminación tiene que ver es una forma de difusión, pero con un lenguaje técnico. Esto es, en el caso de la difusión, podría ser que sea una socialización para gente que sea profesionista o que tenga, que venga del mundo académico, pero que puede ser de cualquier disciplina. Se convierte en diseminación cuando va dirigido especializada con un lenguaje muy técnico solamente para esa profesión o para ese campo disciplinar. Y bueno, el último propósito tiene que ver con la capacitación. Esto es cómo esta información que recuperamos sirve para fortalecer ciertas competencias, ciertas fortalezas en un grupo en particular. Los medios de presentación de esta información, pues bueno, pueden ser textuales, ¿no? Pueden ser visuales, como algunas infografías, en términos de audiovisuales o incluso hasta multimedia, dependiendo también, por supuesto, el propósito y el destinatario.
Así pues, haciendo una combinación de lo que ya hemos dicho, aquí hay algunas propuestas con respecto al formato para dependiendo sus propósitos. Por ejemplo, si se va a hacer para la toma de decisiones, la sugerencia es que sea a través de un reporte técnico o un informe de manera escrito. Si lo que se va a hacer es para diseminar la información, o sea, con un lenguaje técnico, entonces lo más común sería a través de un libro, de un capítulo del libro, de un artículo científico o bien compartir el conjunto de datos para que sea reusable. Si lo que se pretende más bien es la difusión, entonces lo que se propone el formato es en términos de ponencia, de conferencia, participación en panel temático o incluso hasta un artículo. En cambio, si lo que se requiere es la divulgación de esa información, de sus resultados, entonces, bueno, aquí hay una mayor posibilidades. Puede ser artículos de divulgación, podcast, sitio web, audiovisuales, un blog, infografías, boletines, exposiciones, demostraciones, ferias e incluso la elaboración de cómics, que sirva justo para poder socializar esta información de manera muy general sin utilización de un lenguaje meramente técnico. Por lo tanto, si el propósito es capacitación, entonces el formato más adecuado podría ser cursos y talleres, seminarios y coloquios, conferencias y paneles, la elaboración de manuales o incluso la generación de objetos de aprendizaje. En ese sentido, entonces, bueno, también hay varias herramientas que nos pueden ayudar a mejorar y automatizar buena parte del trabajo de socialización de la información, de preparar estos formatos. Eh, Hay algunos aquí que les presento. Pixton nos ayuda a hacer cómics, ¿no? Justo como una forma de divulgación. Está el VET, que es una elaboración de videos cortos utilizando inteligencia artificial que nos permite justo recuperar parte de un texto y que nos lo convierte ya literalmente en un video de divulgación. El Canva, que tiene diferentes elementos gráficos para poder hacer infografías, mapas, etcétera. eBooks, que es como el YouTube de los podcasts, que también tiene una gran posibilidad de herramientas de difusión y divulgación. Blogger, como una forma de tener blogs o páginas web. ResearchGate, que es una red social, es un Facebook de la investigación, hay varios, pero este es un ejemplo en el cual nosotros podemos compartir con otros colegas y otras colegas nuestros datos y que podemos, por supuesto, conocer lo que ellos y ellas hacen. Gamma es una alternativa al PowerPoint que nos permite de una manera visual e interactiva alguna serie de visualizaciones para presentar la información, que lo mismo sucede con el Prezi, ¿no? Son algunas de las herramientas que se podrían utilizar y que pueden empaquetarse para poder estar disponibles en línea para que cualquier persona las pueda ver. Y así pues ya llegamos a nuestro tercer y último componente, fase de nuestro proceso de gestión de la información. Y si lo pudiéramos concretar todo en una sola imagen, pues podríamos verlo así, ¿no? Como hay una fase de recuperación en la que se requiere definir necesidades de información, localizar y recuperar fuentes, revisar información y recuperada y gestionar notas. Después una segunda fase de documentación y sistematización que implica codificar y generación de índices, catalogar, almacenar, afinar búsqueda y localización. Después otra tercera fase que tiene que ver con el análisis e interpretación, que tiene que ver con procesos de categorizar, sintetizar, presentar datos y socializar información. Y en cada una de ellas hay diferentes herramientas, tanto análogas como digitales, que nos pueden ayudar a hacer este ejercicio, ¿no? De gestión de la información. Y bueno, con esto terminamos. Decirles que justo lo que implica es que comprendamos que cuando se requiere hacer la gestión de un sistema de información, tenemos que tener en cuenta que este sistema de información tiene que estar basado en un proceso de cómo
gestionamos la información que vamos recuperando como parte del proceso de investigación. Y que eso a su vez implica una serie de acciones que se deben de realizar como parte del procesamiento de la información y herramientas que se pueden utilizar para realizar esas acciones. Varias de estas herramientas se pueden repetir en cada una de las secciones y bueno, he ahí la importancia que dentro de la definición de su sistema, ustedes puedan definir cuáles son las principales herramientas a utilizar y de las cuales van a realizar su procesamiento. Y bueno, espero que les haya sido claro estas presentaciones y este trabajo.